Mi hija Lucía creía que los ahorros de toda mi vida ya eran suyos. Para acelerar la transferencia me dejó a mí su padre de 69 años varado en una carretera remota del desierto con una sola botella de agua. Ella se marchó en su camioneta de lujo de regreso al ático que yo pagué, esperando mi llamada desesperada. Ella no tenía idea de que en el momento en que desapareció en el horizonte, mi vieja vida terminó. Y una nueva comenzó. Una vida donde yo haría mis propias llamadas, empezando por un cerrajero, y luego a mi abogado. Antes de contarles lo que sucedió después, por favor suscríbanse a nuestro canal, La Furia de la Abuela, y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El silencio dentro del auto de Lucía era un tipo específico de silencio. Era costoso. El motor ronroneaba tan suavemente que apenas podías escucharlo, y las puertas aisladas bloqueaban el rugido del viento del desierto, reduciendo el vasto paisaje a una película muda que se reproducía fuera de las ventanas tintadas. Yo estaba sentado en el asiento del pasajero, observando las formaciones de roca roja y los estoicos cactus pasar como viejos amigos. Se suponía que este sería nuestro viaje anual, el que yo hacía con su madre Elena cada año. Después de que Elena falleció, mantuve viva la tradición esperando compartir con Lucía la belleza tranquila que su madre había amado tanto. Pero para Lucía el silencio era solo un espacio vacío que necesitaba ser llenado. Ella estaba al teléfono con su esposo Carlos. Su voz aguda y segura cortaba la tranquilidad diseñada de la cabina. Tenía el teléfono en altavoz, un hábito que me parecía arrogante, como si asumiera que cualquiera al alcance del oído estaría fascinado por sus asuntos. Pero no eran sus asuntos. Eran los míos. Carlos, solo diles que el portafolio es sólido, dijo ella, con una mano golpeando impacientemente el volante forrado en cuero. El poder notarial es blindado. Solo necesitamos que él firme la última transferencia y podemos comenzar el proceso de liquidación el lunes. Liquidación. La palabra quedó colgando en el aire acondicionado del auto como un buitre. Era una palabra fría y estéril para lo que se sentía como desmantelar el trabajo de toda una vida. Mi trabajo. No giré la cabeza. Mantuve mis ojos fijos en una colina distante, su cima plana, manteniéndose firme contra el cielo imposiblemente azul. A Elena le hubiera encantado esa vista. Ella me habría hecho orillarme y nos habríamos sentado simplemente a ver las sombras moverse. Pero Lucía ni siquiera lo veía. Su mundo se reflejaba en la pantalla pulida de su teléfono. Se está poniendo difícil, la voz de Carlos crujió a través de los altavoces, delgada y chillona. Es solo que es lento. Lucía suspiró mirándome por una fracción de segundo como comprobando si todavía respiraba. Sigue haciendo preguntas, quiere leer todo. Es como si no confiara en mí. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. Durante el último año, Carlos y Lucía habían estado gestionando mis inversiones. Lo llamaban modernizar mis activos. Y usaban palabras como sinergia y apalancamiento y crecimiento agresivo. Yo era un urbanista retirado. Entendía de planos y cimientos, cosas que se construían para durar. Su mundo era uno de cifras abstractas y operaciones rápidas, un mundo que yo no pretendía entender. Había confiado en ellos. Había confiado en mi hija. Solo consigue la firma. Lucía, instó Carlos. El mercado está listo para esto. Podemos duplicar su patrimonio neto en 18 meses. Duplicar su patrimonio neto. Sonaba más como si estuvieran hablando de un cliente de una presa. No de un padre, no del hombre que le había enseñado a andar en bicicleta, que le había sostenido la mano en su primer día de escuela, que había pagado la educación, que ahora le daba el vocabulario para vender su futuro. Este viaje era su última táctica. Había traído un maletín lleno de documentos, planeando hacerme firmar en el hotel esta noche, presentándolo como un paso necesario para asegurar su herencia. Para hacer las cosas más fáciles para todos, después papá, había dicho ella. Elena lo habría visto de inmediato. Ella tenía una manera suave de ser, pero sus ojos no se perdían nada. Ella entendía los cimientos de las personas, de qué estaban realmente hechas. Siempre había sido un poco cautelosa con Carlos, con su encanto fácil y sus zapatos caros.
El carácter de un hombre no está en su traje, José, solía decir ella. Está en su apretón de manos. El apretón de manos de Carlos era firme, pero sus ojos siempre se movían, siempre calculando. Debería haber escuchado mi memoria de ella. Debería haber prestado más atención. Yo me encargo, dijo Lucía terminando la llamada. El silencio regresó más pesado, esta vez lleno de cosas no dichas. Subió el volumen de la música, una canción pop genérica con un ritmo pulsante que se sentía como una intrusión en la quietud sagrada del desierto. Ella pensaba que yo era solo un viejo, una reliquia de un tiempo más lento que no entendía el mundo moderno. Estaba a punto de aprender que algunas cosas viejas como la roca y la determinación no se rompen. Simplemente esperan. Dejé pasar otra milla de silencio dejando que sus palabras se asentaran en los cimientos de una nueva realidad. Luego giré mi cabeza lentamente y la miré. Mi voz estaba calmada, mucho más calmada que el temblor que sentía en mi pecho. ¿Qué inversión es esa, Lucía? Sus dedos se tensaron en el volante. Fue un movimiento pequeño, pero lo vi. No es nada, papá. Solo algunos ajustes de portafolio. Carlos lo está manejando. Usaste la palabra liquidación, dije manteniendo mi tono parejo. Y poder notarial. Eso suena a más que un ajuste. Es mi dinero. Merezco saber qué está pasando con él. Un destello de molestia cruzó su rostro. La máscara de la hija obediente se deslizó revelando a la heredera impaciente debajo. «No lo entiendes», espetó ella. «El mercado es complicado ahora. Estamos siendo proactivos. Estamos tratando de construir un futuro, nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», pregunté. «¿O tu futuro?» Porque suena como si estuvieras cobrando el trabajo de mi vida para obtener una ganancia rápida. Fue entonces cuando la presa se rompió. La frustración que había estado hirviendo bajo la superficie estalló en ira. «Ay, aquí vamos, San José. Y el trabajo de su vida. Es solo dinero, papá. Está sentado en esos fondos aburridos y de bajo rendimiento acumulando polvo. Carlos y yo tenemos la oportunidad de hacer algo real con él, de construir algo enorme. Pero eres demasiado viejo, demasiado asustado para tomar un riesgo. No se trata de riesgo, Lucía. Se trata de respeto», dije mi voz, elevándose ligeramente. «Respeto por la memoria de tu madre, de lo que se supone que trata este viaje. Y respeto por mí. Me traes a la mitad de la nada con un maletín lleno de papeles que esperas que no lea con cuidado. Porque no los entenderías de todos modos», gritó ella, su voz haciendo eco en el auto. «Solo retrasarías todo como siempre lo haces. Me estás estorbando». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico estorbando. A la niña a la que le había dado todo, la hija con la que me había quedado despierto cuando estaba enferma, a la que había animado en cada graduación. Y ahora yo era solo un obstáculo. Con un grito furioso desvió el auto violentamente hacia el acotamiento de la carretera, enviando una nube de polvo rojo al aire. Los neumáticos chillaron hasta detenerse. Estábamos a kilómetros de cualquier cosa, un solo vehículo aislado, bajo el vasto e indiferente cielo. «Si no puedes confiar en mí», siseó ella con el rostro torcido por la ira, «entonces tal vez necesites un tiempo a solas para pensarlo». Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, ella bajó, azotó su puerta y caminó hacia mi lado del auto. Abrió la puerta del pasajero de un tirón. «Bájate». La miré atónito en silencio. «¿Qué baje fuera?», repitió ella con voz baja y peligrosa. «Terminé de discutir contigo. Terminé de ser retenida». Se estiró hacia atrás y agarró mi maleta, una pieza de equipaje vieja y resistente que había tenido por 30 años. La arrojó al suelo polvoriento. Luego sacó la única botella de agua que tenía junto a mi asiento y la tiró al lado de la maleta. «Cuando estés listo para dejar de ser un obstáculo y empezar a ser un padre comprensivo, puedes llamarme», dijo con la voz goteando veneno. Ella sabía que no había señal de celular aquí afuera. Las palabras fueron un último giro cruel del cuchillo. Salí del auto, mis piernas sintiéndose inestables. No podía creer que esto estuviera pasando. Esta era mi hija, mi Lucía. Pero la mujer frente a mí era una extraña, sus ojos fríos y duros.
Volvió al asiento del conductor sin mirarme otra vez, azotó la puerta y pisó el acelerador. La camioneta de lujo salió disparada de regreso a la carretera escupiendo grava de sus neumáticos. Me quedé allí un hombre de 69 años solo al lado de un camino desierto, y vi cómo mi única hija se alejaba dejándome en una nube de polvo rojo. El polvo se asentó lentamente cubriendo mis zapatos, mi ropa, mi piel. El silencio que se precipitó para llenar el vacío era absoluto. No había viento ni sonido de otros autos, nada más que el leve zumbido del calor subiendo del asfalto. La camioneta era un punto en la distancia, luego desapareció. Estaba solo. Miré mi maleta, luego la botella de agua. Mi primer instinto fue una ola de miedo puro y frío. Estaba a kilómetros del pueblo más cercano. El sol era implacable, un hombre de mi edad no podría durar mucho aquí afuera. Pero entonces algo más me invadió, una calma extraña e inesperada. La ira y el dolor seguían ahí, pero estaban bajo una superficie de claridad cristalina. Durante años había estado viviendo en una niebla de negación, inventando excusas para el egoísmo de Lucía, para la codicia de Carlos. Me había dicho a mí mismo que ella solo era ambiciosa, que me amaba a su manera, pero el polvo de sus neumáticos había borrado todo eso. No solo me había dejado al lado de un camino, me había mostrado exactamente quién era. Me había mostrado lo que yo significaba para ella. Yo no era un padre. Yo era un recurso, una cuenta para ser drenada, un obstáculo para ser eliminado. Miré hacia el visto y vacío cielo. Pensé en Elena. Pensé en la vida que habíamos construido, los valores que habíamos compartido. Creíamos en el trabajo duro y la integridad, y en dejar las cosas mejor de lo que las encontraste. Lucía había abandonado todo eso. Me había abandonado a mí. El shock se estaba desvaneciendo, reemplazado por una resolución fría y dura. No iba a morir aquí afuera. Y no iba a llamarla rogando perdón. El hombre que ella había dejado en el polvo se había ido. El hombre que estaba aquí ahora era alguien diferente. Era alguien que finalmente veía la verdad. Desenrosqué la tapa de la botella de agua y tomé un trago largo y lento. El agua estaba tibia, pero se sentía como la cosa más clara y pura que jamás había probado. Puse la tapa de nuevo, tomé el asa de mi vieja maleta y me giré para enfrentar el largo camino por delante. Empecé a caminar. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa con certeza. Ya no caminaba en su sombra. Estaba caminando hacia mí mismo. El asfalto estaba lo suficientemente caliente como para cocinar. Cada paso que daba en el acotamiento de la carretera era un acto deliberado de voluntad. El sol golpeaba mi cabeza y el silencio se rompía solo por el crujido de mis zapatos de vestir en la grava. No miré atrás. No había nada detrás de mí más que un fantasma en una nube de polvo. Me enfoqué en un punto en el horizonte y simplemente seguí caminando. Por primera vez en mucho tiempo mi camino se sentía completamente mío. Después de aproximadamente una hora, un profundo retumbar creció detrás de mí. Era el sonido de algo real, algo sólido. Un gran camión de 18 ruedas redujo la velocidad, sus frenos de aire siseando como una bestia de metal gigante exhalando. Se orilló unos 15 metros delante de mí. La puerta del pasajero se abrió. El conductor, un hombre grande con barba gris y un rostro amable bajo una gorra de béisbol desgastada, se inclinó a través de la cabina. «Parece que estás en un aprieto, amigo», gritó. «Todo bien». Caminé hacia la cabina protegiendo mis ojos del sol. Sentí la mugre y el sudor en mi cara. «Tuve un problema con el auto hace unas millas», dije. La mentira salió fácil, suavemente. No era una mentira de vergüenza, sino de privacidad. La historia completa era mía, una posesión nueva y valiosa, que no estaba dispuesto a compartir. Mi teléfono no tiene señal. El conductor asintió su expresión sin cuestionamientos. Pasa todo el tiempo aquí afuera. Al desierto no le importa mucho la tecnología. Me llamo Ramo. ¿A dónde te diriges? Solo al siguiente pueblo, respondí. Lo que esté más cerca, necesito llegar a una estación de autobuses. Bueno, sube, dijo don Ramón señalando el asiento. Puedo llevarte al pueblo mejor que quedarte aquí afuera, hablando con las lagartijas.
Subí mi maleta a la cabina, el viejo asa sintiéndose sólida en mi mano. El aire dentro del camión estaba fresco y olía levemente a café y diésel. Era el olor del trabajo de un mundo que funcionaba con horarios y bienes tangibles, no con portafolios abstractos. Era reconfortante. Aprecio esto más de lo que sabe don Ramón, dije acomodándome en el asiento sorprendentemente cómodo. No lo menciones, gruñó él cambiando las marchas masivas. El camión se sacudió hacia adelante reincorporándose a la carretera. No se puede dejar a un hombre varado. Es mal karma. No hablamos mucho después de eso. Don Ramón pareció entender que yo no estaba de humor para conversar. Puso una estación de rock clásico y el sonido familiar de las guitarras llenó el espacio entre nosotros. Observé el paisaje por el que había caminado ahora deslizarse con una velocidad sin esfuerzo. Desde este punto de vista alto, el desierto parecía menos amenazante, más hermoso. Vi sus patrones, la forma en que las rocas estaban en capas, la resiliencia paciente de los cactus. Todo era cuestión de perspectiva. Don Ramón me dejó en una polvorienta estación de autobuses en las afueras del pueblo. Le agradecí de nuevo ofreciéndole algo de dinero por su molestia, pero él simplemente lo rechazó con la mano. «Haz un favor a alguien más alguna vez», dijo, y con otro siseo de los frenos de aire se fue. Dentro de la estación, sé que el aire estaba quieto y espeso con el olor a desinfectante. Una mujer de aspecto cansado estaba sentada detrás de una ventana de plexiglas. Caminé hacia el mostrador. «Un boleto a la ciudad», dije. «Solo de ida». Las palabras se sintieron significativas mientras las decía. Solo de ida. No había vuelta atrás, no a esa carretera, no a esa discusión, no a la vida de ceguera voluntaria que había estado viviendo. Ella imprimió el boleto y lo deslizó bajo el vidrio. Pagué en efectivo. El viaje en autobús fue largo. Conseguí un asiento junto a la ventana y vi el desierto convertirse en los paisajes familiares de mi hogar. Mi teléfono seguía en mi bolsillo apagado. No sentía urgencia de encenderlo, ninguna curiosidad sobre si Lucía había intentado llamar, ningún deseo de escuchar su voz. Su voz era un ruido de una vida que ya no era mía. Mi mente, que debería haber sido una tormenta de ira y traición, estaba en cambio sobrenaturalmente tranquila. Estaba afilada. Como urbanista, mi trabajo había sido mirar sistemas complejos, lotes vacíos y vecindarios en decadencia y ver un nuevo orden. Dibujaba planos, creaba marcos y construía nuevas estructuras. Me di cuenta mientras veía las líneas eléctricas desdibujarse en un solo hilo contra el cielo que esto es lo que estaba haciendo ahora. Mi vida se había convertido en un proyecto de desarrollo mal gestionado. Los cimientos, los que Elena y yo habíamos puesto, eran fuertes, construidos sobre amor y respeto mutuo. Pero la estructura construida encima se había podrido. Lucía y Carlos no estaban construyendo. Estaban demoliendo pieza por pieza para vender la chatarra. Pensaban que yo era el viejo edificio histórico que esperaban condenar. Habían calculado mal. Habían olvidado que yo era quien dibujó los planos originales. Yo sabía dónde estaba cada viga de soporte. Yo conocía las leyes de zonificación y sabía que a veces para salvar unos cimientos, tienes que derribar todo lo que se ha construido encima. El autobús redujo la velocidad al entrar en los límites de la ciudad. El sol poniente brillaba en el horizonte familiar. Las torres de cristal y los cañones de concreto eran mi antiguo espacio de trabajo. Conocía los huesos de esta ciudad. Mientras el autobús entraba en la terminal, el plan ya se estaba formando en mi mente, un plano claro y lógico. No habría gritos ni escenas emocionales. Esta sería una demolición silenciosa y ordenada. Todo comenzaría con una sola llamada crucial, y sabía exactamente a quién iba a llamar. El taxi me dejó al final del camino de entrada. Pagué al conductor y mientras se alejaba me quedé un momento simplemente mirando mi casa. No era una mansión, no como las estructuras de vidrio y acero que Lucía prefería. Era una casa colonial de ladrillo de 2 pisos sólida, y sin pretensiones anidada entre robles que Elena y yo habíamos plantado cuando éramos jóvenes. Era la casa donde habíamos criado a nuestra hija, el lugar donde cada ladrillo estaba pegado con un recuerdo. Era mi hogar.
La llave se sintió fría y familiar en mi mano. Se deslizó en la cerradura con un clic desgastado. La puerta se abrió hacia el silencio. No el silencio fabricado de un auto de lujo, sino el silencio profundo y estratificado de una vida. El aire adentro estaba quieto, y olía a libros viejos, y al leve aroma persistente del pulidor de limón que Elena siempre usaba en los pisos de madera. Dejé mi maleta junto a la puerta. Se veía fuera de lugar aquí, cubierta del polvo rojo de mi traición. Caminé por la sala, mis pasos resonando ligeramente en la madera. La luz del sol entraba por las ventanas iluminando las motas de polvo bailando en el aire. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sillón de cuero desgastado donde leía el periódico, la pila de libros en la mesa auxiliar, la manta que Elena había tejido sobre el respaldo del sofá. Esta casa no era una pieza de exhibición. Era un testamento. Era un registro de una vida compartida, un legado silencioso de amor y compañerismo. Era todo lo que Lucía había decidido que no valía nada. Mis ojos fueron atraídos hacia la repisa sobre la chimenea. Estaba llena de fotografías, una línea de tiempo de nuestra familia. Ahí estaba Lucía, en su primer día de escuela, una sonrisa con dientes faltantes y una mochila casi tan grande como ella. Ahí estaba nuestra foto de boda, yo luciendo imposiblemente joven, en un esmoquín rentado, Elena radiante a mi lado. Y ahí estaba a la que siempre volvía la última foto que nos tomamos juntos. La tomé. Era de nuestro último viaje al desierto hace 5 años. Estábamos parados en un mirador, el mismo tipo de cañones de roca roja, extendiéndose detrás de nosotros. Yo tenía mi brazo alrededor de ella, y ella se inclinaba hacia mí, su rostro vuelto hacia el sol, una sonrisa genuina y pacífica en sus labios. Ella había amado ese lugar. Decía que el silencio allí no estaba vacío, estaba lleno de respuestas. Mirando su sonrisa, finalmente entendí la profundidad de la transgresión de Lucía. No solo me había abandonado en una carretera, había profanado un recuerdo. Había tomado algo sagrado, una tradición destinada a honrar a su madre, y había tratado de convertirlo en una herramienta para su propia codicia. El ático, los autos, el río interminable de dinero que yo había suministrado desde que Elena falleció, lo había hecho todo mal. Pensé que le estaba dando un colchón para suavizar el golpe de perder a su madre. En cambio, le había construido un trono, y desde ese trono ella había juzgado mi vida, mi legado y a mí, y nos encontró a todos deficientes. Una ola de profunda tristeza me invadió, pero no trajo lágrimas. Las lágrimas eran para un tipo diferente de dolor. Esta era una pena fría y dura por la hija que pensé que tenía y la extraña en la que se había convertido. La traición no era solo contra mí, era contra Elena. Era contra la mujer en esta fotografía, la mujer que había creído en la bondad, la integridad y la gracia simple de una vida bien vivida. Puse la fotografía con cuidado de vuelta en la repisa, mis dedos, demorándose en el vidrio frío. Mi casa estaba tranquila, pero casi podía escuchar la voz de Elena, práctica y calmada como siempre. Bueno, José, diría ella. ¿Qué vas a hacer al respecto? Caminé hacia la cocina. El peso familiar de la tetera en mi mano me conectó a la tierra. La llené con agua y la puse en la estufa. Abrí la alacena y bajé mi taza favorita, la que Lucía había pintado para mí en una clase de cerámica cuando tenía 10 años. Estaba torcida y el esmalte era desigual, pero era real. Tomé una simple bolsa de té negro del frasco. Los pequeños movimientos rituales eran un ancla en la tormenta de mis pensamientos. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré por la ventana de la cocina al viejo roble en el patio trasero. Tenía una opción. Podía dejar que la podredumbre que se había apoderado del corazón de mi hija se extendiera al mío. Podía dejar que la amargura y la ira fueran el capítulo final de mi historia. O podía hacer lo que hace un urbanista. Podía evaluar el daño estructural, condenar las partes que estaban más allá de la salvación y reforzar los cimientos. La tetera silbó un sonido agudo y limpio que cortó el silencio. Vertí el agua humeante sobre la bolsa de té y vi el color sangrar en la taza, una infusión lenta de calor y fuerza. Esta era mi casa,
Esta era mi vida. Este era el legado de Elena. Y no dejaría que fuera liquidado. No dejaría que se convirtiera en otra de las publicaciones de redes sociales de Lucía. Llevé la taza tibia de regreso a mi sillón y me senté. El silencio de la casa ya no se sentía vacío. Se sentía como una sala de guerra. Era la calma. Antes del primer movimiento en un juego que mi hija ni siquiera sabía que estábamos jugando. Tomé un sorbo de té. Estaba caliente y fuerte. Era hora de llamar a mi abogado. Me senté en mi sillón de cuero por un largo tiempo dejando que la última luz de la tarde se desvaneciera de la habitación. El té en mi taza se había enfriado. Afuera el mundo se estaba calmando para pasar la noche. Pero dentro de mi mente todo estaba entrando en un enfoque agudo y doloroso. La casa ya no era solo un hogar. Era una fortaleza cuyas defensas habían sido comprometidas desde adentro. Era hora de asegurar el perímetro. Mi teléfono yacía en la mesa auxiliar, un rectángulo negro y elegante que Lucía había insistido que comprara la Navidad pasada. «Necesitas estar conectado, papá», había dicho sonriendo con su sonrisa brillante y pulida. La ironía era amarga. Ella me había dado la misma herramienta que ahora usaría para cortar la conexión de la que ella te había abusado tan completamente. Lo levanté. Su peso se sentía extraño, una pieza de su mundo en la comodidad familiar del mío. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Deslicé para abrir mi lista de contactos que aparecía en una columna alfabética ordenada. Mi dedo se desplazó pasando a miembros de la familia, pasando a viejos colegas, pasando el número de la biblioteca local. Vi su nombre Lucía con una foto sonriente de ella junto a él tomada en una gala que yo había pagado. Miré la foto por un momento. La sonrisa no llegaba a sus ojos. Nunca lo había hecho. Continué desplazándome sin pausar. Entonces encontré el nombre que estaba buscando. Roberto Vargas. Roberto no era solo un abogado. Él era un punto de referencia en la topografía de mi vida. Nos conocíamos desde hacía casi 50 años, desde que éramos dos jóvenes ambiciosos, tratando de dejar nuestra marca en el mundo. Él era quien había revisado la hipoteca de esta misma casa. Él era quien me había sostenido la mano literalmente en la sala de espera del hospital la noche en que nació Lucía. Él y su esposa habían sido nuestros amigos más cercanos. Elena lo había adorado. Roberto ve el mundo en blanco y negro, solía decir ella con cariño. Es un consuelo saber dónde están las líneas. Después de que Elena falleció, Roberto fue quien me ayudó a establecer el fideicomiso inicial, el diseñado para proveer a Lucía mientras protegía mis activos. Él había sido cauteloso incluso entonces. Es mucho margen de maniobra, José había advertido apuntando con un bolígrafo a una cláusula sobre el acceso administrativo. ¿Estás seguro? Yo había descartado sus preocupaciones. Es mi hija, Roberto. Ella hará lo correcto. Qué huecas sonaban esas palabras ahora. Roberto había visto el potencial de un problema en la letra pequeña de un documento legal. Yo solo había visto el rostro de mi niña. Tomando una respiración profunda, presioné el botón de llamada. Sabía lo que tenía que hacer. Esta no podía ser una conversación llena de emoción. Tenía que ser un conjunto de instrucciones. Limpio, preciso, irrevocable. El teléfono sonó 2 veces y luego su voz entró en la línea familiar y firme como una roca. José dijo. Había una calidez en su voz, la comodidad fácil de una vieja amistad. Qué bueno saber de ti. Todo bien, miré a través de la habitación oscurecida hacia el retrato en la repisa. Mantuve mi voz perfectamente nivelada, despojándola de la agitación del día, dejando solo el acero frío y duro de mi decisión. Roberto, necesito verte. La calidez en su voz retrocedió instantáneamente, reemplazada por una atención enfocada. Él conocía mi tono. Sabía que esta no era una llamada social. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente para mañana por la mañana? Continué mis palabras medidas. Tenemos mucho que hacer. Quiero revisar todo. El fideicomiso que Elena y yo establecimos. El poder notarial que firmé el año pasado.
Y especialmente quiero discutir el título y la propiedad del ático en el centro. Hubo una breve pausa en el otro extremo de la línea. No fue una pausa de confusión, sino de entendimiento. Roberto estaba uniendo los puntos. No preguntó qué pasó. No necesitaba la historia. La historia estaba escrita en las palabras que yo había elegido. Revisar significaba revocar. Discutir significaba reclamar. Él sabía que para que yo hiciera esta llamada, se había cruzado una línea que nunca podría descruzarse. «Limpiaré mi agenda», dijo finalmente su voz. Ahora todo negocios, la voz del hombre que Elena había llamado un consuelo. «Mi primera reunión es a las 9, pero la moveré. Estate en mi oficina a las 8 a.m. Lo haremos». «Gracias, Roberto», dije. «No me agradezcas», José respondió, y pude escuchar la sombría resolución en su voz. «Solo prepárate». Nos despedimos y terminé la llamada. Puse el teléfono de nuevo en la mesa boca abajo. El primer paso estaba dado. El primer movimiento se había hecho en un juego que nunca quise jugar. No sentí satisfacción, ninguna emoción de venganza inminente, solo el peso sombrío y pesado de la necesidad. Había pasado una vida construyendo cosas para mi hija. Ahora pasaría la siguiente fase de mi vida recuperándolo todo, no para castigarla, sino para proteger los cimientos de todo lo que mi esposa y yo habíamos defendido. El sol se había puesto completamente. La casa estaba oscura, pero por primera vez en todo el día podía ver el camino hacia adelante claramente. La oficina de Roberto Vargas estaba en el piso 32 de un edificio que dominaba toda la ciudad. Desde su ventana podías ver la columna vertebral arquitectónica de la metrópolis, un paisaje de vidrio, acero y concreto que yo había pasado mi carrera ayudando a formar. Pero su oficina en sí sentía que pertenecía a otro tiempo. Las paredes estaban forradas con estantes de madera oscura, repletos de gruesos libros de leyes encuadernados en cuero, que olían a historia y precedentes. Su escritorio era una vasta extensión de caoba ordenado e imponente. Era una habitación construida para hechos, un lugar donde el sentimentalismo venía a ser traducido al lenguaje frío y duro de la ley. Roberto estaba sentado detrás del escritorio, sus manos entrelazadas frente a él, su rostro una máscara de neutralidad controlada. Pero lo conocía demasiado bien. Podía ver la tormenta formándose en sus ojos. Le había contado todo. Empecé con el tenso silencio en el auto y terminé con el sonido de mis propios pasos en el solitario acotamiento de grava de la carretera. Relaté la historia con la precisión distante de un hombre leyendo un informe de topografía. Enumeré los hechos, las palabras dichas, las acciones tomadas. No hablé de mi propio dolor o miedo. No tenía que hacerlo. Roberto lo sintió por mí. Cuando terminé, guardó silencio por un largo momento. No ofreció condolencias ni expresó sorpresa. Simplemente tomó una pesada pluma fuente antigua de su escritorio y la rodó entre su pulgar y su índice. Podía ver el músculo en su mandíbula tensándose y relajándose. Era la única señal externa de la furia que se estaba acumulando dentro de él. Esta no era solo la historia de un cliente para él. Esta era una ofensa contra un amigo, una ofensa contra la memoria de una mujer que había respetado. Y una ofensa contra la decencia básica que valoraba por encima de todo. Finalmente habló su voz baja y tensa. Ella te dejó. Por muerto por lo que ella sabía, por dinero, por su propia impaciencia. Sacudió la cabeza no con incredulidad sino con asco. Está bien, José. La emoción está fuera de la mesa ahora. Esto es una cuestión de estructura. Miremos los planos. Con una nueva energía se volvió hacia una gruesa carpeta en su escritorio que tenía mi nombre. La abrió y el amigo tranquilo y reflexivo desapareció reemplazado por el abogado afilado y metódico en el que Elena siempre había confiado. Esparció una serie de documentos a través de la superficie pulida del escritorio como un cirujano colocando sus instrumentos. Estaba la escritura del ático, los artículos de mi fideicomiso de inversión principal, y el acuerdo de poder notarial que tan tontamente había firmado. Aquí están las buenas noticias, Roberto puso su dedo golpeando en la escritura, y son muy buenas noticias. Eres el único propietario libre de cargas de ese ático.
Tu nombre está en la escritura. Punto. Luego deslizó el documento de poder notarial junto a él. Esto, dijo con desprecio, es bajo lo que Lucía y Carlos han estado operando. Lo han estado tratando como un cheque en blanco, como si les diera propiedad. Pero no lo hace, les da acceso administrativo condicionado a actuar en tu mejor interés. Es una correa, José, no un título. Y al abandonarte al conspirar para liquidar tus activos contra tu voluntad, ella ya ha violado su deber fiduciario tan profundamente que efectivamente nos ha entregado el cuchillo para cortar esa correa para siempre. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta que estaba cargando comenzó a levantarse. Había temido haber firmado más de lo que entendía que mi confianza me hubiera dejado impotente. Podemos recuperarlo todo, dijo Roberto, sus ojos ahora brillando con un fuego frío. Cada centavo, cada pie cuadrado. Y podemos hacerlo en silencio, rápidamente y legalmente. Es hora de recordarle a tu hija que un cimiento no es solo una cosa sobre la que construyes. Es una cosa que se puede quitar. Se inclinó hacia adelante su enfoque absoluto. El plan ya estaba completamente formado en su mente. Aquí está lo que vamos a hacer efectivo inmediatamente. Primero redactamos una revocación de poder notarial. Haré que un mensajero lo entregue en la oficina de su esposo para el mediodía. Desde ese momento su autoridad sobre tus asuntos financieros deja de existir. Ella quedará bloqueada de cada cuenta a la que tiene acceso. Tomó un bloc legal nuevo y comenzó a escribir, su pluma rasguñando contra el papel. Segundo, el ático. No solo lo estamos recuperando, lo estamos protegiendo para siempre. Crearemos un nuevo fideicomiso irrevocable. Esto es una fortaleza legal. Una vez que la propiedad esté en el fideicomiso, no puede ser tocada por ella, por Carlos, o por cualquier acreedor que puedan tener ahora o en el futuro. Estará completamente segura. Hizo una pausa y me miró. Sugiero que lo nombremos el fideicomiso en memoria de Elena. Simplemente asentí, incapaz de hablar por un momento. Él había entendido sin que yo dijera una palabra. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de restaurar un legado. Tercero, continuó su voz implacable. El dinero, cualquier tarjeta de crédito secundaria o cuentas bancarias a las que le hayas dado acceso, las congelamos. Llamamos a los bancos esta mañana y cambiamos todos los protocolos de seguridad. El río de efectivo que ha estado financiando su estilo de vida se convertirá en arena del desierto. Ella descubrirá esto no por una carta, sino por la vergüenza silenciosa de una transacción. Dejó la pluma y me miró, su mirada firme. Y finalmente hacemos esto de la manera correcta. Sin llamadas telefónicas enojadas, sin confrontaciones dramáticas de tu parte. Mi firma enviará una carta certificada formal a ella y a su esposo, detallando cada acción que hemos tomado y los fundamentos legales para hacerlo. Les informará que cualquier intento adicional de acceder a tus activos será respondido con acción legal inmediata. Será frío, profesional y absoluto. Empujó un documento hacia mí. Era el formulario de revocación. Aquí es donde comienza, José, dijo, con tu firma. Tomé la pesada pluma fuente que me ofreció. Se sentía sólida y real en mi mano. Durante años, mi firma había sido un acto de generosidad, un acto de confianza. Ahora era un acto de preservación. Miré la línea en la parte inferior de la página. Era solo un espacio esperando un nombre. Mi nombre. Destapé la pluma y con una mano firme bajé la punta al papel. El rasguño de la pluma en el pergamino fue el único sonido en la habitación. Fue el sonido de una puerta cerrándose con llave. Fue el sonido de un cimiento siendo reclamado. Regresé a casa de la oficina de Roberto justo antes del mediodía. El sol de la mañana llenaba la casa con una luz brillante e intransigente que no dejaba lugar para las sombras. Después de la reunión el mundo se sentía diferente, como si me hubieran quitado un filtro de los ojos. El camino hacia adelante ya no era una idea vaga. Era una serie de pasos claros y ejecutables. El primer paso no estaba en un documento legal, sino justo aquí, en mi propia puerta principal. No me senté. No me quité el abrigo. Me paré en la entrada, saqué mi teléfono y busqué un cerrajero local.
La llamada fue breve y directa. «Necesito que se reemplacen todas las cerraduras exteriores de mi casa», le dije al hombre que contestó. «Hoy, si es posible». Menos de una hora después llegó un joven con una camisa de trabajo azul. Era callado y profesional, con una caja de herramientas que parecía contener cada solución posible a un problema de acceso. No preguntó por qué necesitaba cambiar las cerraduras. Simplemente se puso a trabajar. Le preparé una taza de café y luego me senté en mi sillón, no para relajarme, sino para ser testigo. El primer sonido fue el chirrido metálico del destornillador contra el viejo juego de cerradura de latón en la puerta principal. Era un sonido de deconstrucción cuidadosa de una conexión siendo deshecha metódicamente. Durante años, Lucía tuvo una llave de esa cerradura. Podía entrar y salir cuando quisiera, un privilegio que hacía mucho tiempo había comenzado a tratar como un derecho. Con cada vuelta del destornillador, sentía que ese derecho no ganado estaba siendo rescindido. Luego vino el zumbido agudo, casi quirúrgico, del taladro eléctrico mientras el cerrajero limpiaba el orificio en la pesada puerta de roble. Era un sonido invasivo, el ruido de la alteración. Era el sonido de algo siendo cambiado de una manera que no podía revertirse fácilmente. Era el dolor necesario de reforzar una defensa, de tallar una debilidad para hacer la estructura más fuerte. Escuché mientras desenvolvía el nuevo hardware. El crujido nítido del empaque de plástico era el sonido de algo nuevo, algo no tocado por el pasado. La nueva cerradura era pesada y brillaba con la promesa de seguridad. La encajó en su lugar, sus movimientos económicos y precisos. Luego, vino el sonido que había estado esperando. Deslizó el nuevo cerrojo en su carcasa por primera vez. No fue un clic, fue un golpe sólido y autoritario. Fue el sonido de una pesada barra de acero asentándose en un marco reforzado. Fue el sonido de un límite siendo declarado, el sonido de una puerta cerrándose. Me entregó un pequeño anillo con 3 llaves recién cortadas. Se sentían afiladas y sustanciales en mi palma. Eran llaves de mi propia vida, y por primera vez yo era el único guardián. Después de que se fue, cerré la puerta principal. El pestillo atrapó con un clic agudo y limpio, que era más profundo y más final que el anterior. Me quedé allí por un momento, simplemente escuchando el silencio renovado de mi hogar. Era la misma casa, la misma habitación, pero ya no era un lugar de confianza vulnerable. Era una fortaleza y yo finalmente estaba al mando. La pesada pluma fuente se sentía como una reliquia de otra época en mi mano. Era la pluma de Roberto, la que reservaba para momentos que importaban. Frente a mí, apilados en un montón ordenado y formidable, estaba el papeleo que remodelaría fundamentalmente mi vida. Una asistente legal lo había traído su expresión neutral mientras presentaba el futuro en una serie de líneas de firma. Esta era la arquitectura de mi decisión, y Roberto me estaba guiando a través de los planos una última vez. Deslizó el documento principal a la parte superior de la pila. Era grueso, encuadernado en una cubierta azul simple. El título en el frente estaba impreso en una fuente limpia y conservadora. El fideicomiso en memoria de Elena. Ver su nombre allí tan formalmente se sintió extraño y profundamente correcto. Era como si ella estuviera en la habitación con nosotros, una testigo silenciosa y aprobatoria. «Esta es la fortaleza», José, dijo Roberto, su voz tranquila pero firme. Golpeó la cubierta. «Una vez que tu firma esté en este documento, y lo presentemos ante el secretario del condado esta tarde, la transferencia del ático y tus otras propiedades importantes al fideicomiso es legalmente vinculante y, lo más importante, irrevocable». Abrió el documento en una página específica ya marcada con una pequeña pestaña amarilla. Sección 3. Beneficiarios. Deslizó la página a través del escritorio para que pudiera leerla. Mis ojos escanearon el denso texto legal, pero mi mente se enfocó en el nombre listado allí. No era Lucía Thorne. Era el Refugio Esperanza para Mujeres, un albergue local en el que Elena había sido voluntaria durante más de una década. «Elena puso su corazón en ese lugar», dijo Roberto como si leyera mis pensamientos. Recuerdo que llegaba a casa de sus recaudaciones de fondos, no cansada sino energizada.
Solía decir que la verdadera riqueza no se trataba de tener suficiente para comprar cualquier cosa que quisieras, sino de tener suficiente para darle a alguien más la oportunidad de empezar de nuevo. Hizo una pausa dejando que el peso de su memoria se asentara en la habitación. Se sentía correcto. Que la propiedad comprada con el dinero que ustedes dos construyeron juntos se usara para honrar su legado. Para darles a otras mujeres un lugar seguro donde aterrizar. Miré las palabras en la página. Refugio Esperanza. Un lugar seguro. En eso se había convertido mi propio hogar para mí otra vez. Y eso es lo que el ático, un monumento a la arrogancia de Lucía, ahora se convertiría para otros. La simetría era justa. Roberto pasó otra página. Sección 5, Fideicomisario y Administración. Señaló una línea. Tú, José, eres nombrado el único fideicomisario vitalicio. Eso significa que tienes control total sobre los activos del fideicomiso. También te otorga derechos de tenencia vitalicia. Puedes vivir en tu casa o en el ático, o en cualquier otra propiedad en el fideicomiso, por el resto de tu vida sin pagar alquiler. Tu seguridad es la base de toda esta estructura. Estás regalando tu patrimonio, no tu hogar. Luego pasó a la página relevante final. Y aquí dijo su voz desprovista de cualquier triunfo declarándolo como un simple hecho duro. Esta es la cláusula de exclusión. Nombra explícitamente a Lucía Thorne y a su esposo Carlos Thorne. Y establece que no recibirán ningún beneficio financiero de este fideicomiso. Ni ahora ni tras tu fallecimiento. Es hermético, José. Está diseñado para resistir cualquier desafío que puedan lanzarle. No obtendrán nada. Nada. La palabra era tan absoluta. Pensé en Lucía cuando era niña, cómo extendía sus manos por una galleta, sus ojos muy abiertos. Había pasado toda mi vida llenando sus manos, y ahora por sus propias acciones, estarían vacías. Sentí una punzada de dolor no por el dinero, sino por la hija que había perdido en algún lugar del camino. Miré a Roberto y él asintió en un reconocimiento silencioso de la gravedad del momento. Tomé la pluma. Su cuerpo de metal estaba frío contra mi piel. Pensé en todas las otras cosas que había firmado por Lucía. Boletas de calificaciones, permisos, cheques para la matrícula, cheques para el pago inicial de un auto, el poder notarial. Todos ellos actos de fe firmados con el amor de un padre. Esta firma era diferente. Esto no era un acto de fe, sino un acto de claridad. No era un regalo, sino un ajuste de cuentas. Era la última firma que escribiría para mi hija. Puse la punta en el papel. La tinta fluyó oscura y permanente. Escribí mi nombre José. Las letras eran firmes. Cuando terminé, coloqué un punto deliberado al final. Un punto final. Empujé el documento de vuelta a través del escritorio. Una notaria que había estado esperando tranquilamente en la esquina, dio un paso adelante y colocó su sello. El sonido del grabador presionando en el papel fue un golpe final satisfactorio. Estaba hecho. La fortaleza estaba construida, el legado estaba seguro, y la tinta ya estaba empezando a secarse. Mientras el sonido de las nuevas cerraduras se asentaba en la quietud de mi hogar, un tipo diferente de sonido resonaba en el mundo de mi hija. Era el pitido silencioso y humillante de una transacción rechazada. Yo no estaba allí para verlo, por supuesto, pero había financiado ese estilo de vida por tanto tiempo que podía imaginar la escena como si estuviera parado allí mismo a su lado. Ella habría estado en una de esas boutiques del centro donde las etiquetas de precio se mantienen ocultas con buen gusto y el aire huele a cuero caro y perfume francés. Probablemente sostenía un bolso, una creación ridícula de piel de caimán y herrajes dorados, que costaba más que el primer auto que Elena y yo compramos. Para ella no era una compra. Era una adquisición, otro accesorio para la vida perfecta que transmitía en línea. Habría entregado su tarjeta de crédito a la asociada de ventas con la confianza fácil de alguien que nunca ha tenido que considerar los números en una cuenta. La asociada, una mujer joven con una sonrisa educada y practicada, habría pasado la tarjeta. Un pitido pequeño y discreto. Un leve fruncimiento de ceño.
Lo siento, señora, diría ella, su voz un murmullo cortés. Parece haber sido rechazada. La primera reacción de Lucía no sería vergüenza, sería indignación. Eso es imposible, espetaría ella con un borde afilado en su voz. Esa es la cuenta principal de mi padre. Pásala de nuevo. La asociada lo intentaría de nuevo. El mismo pitido silencioso. La misma sonrisa de disculpa, ahora un poco más tensa. El rostro de Lucía se enrojecería. Podía imaginarla arrebatando la tarjeta, sus uñas perfectamente cuidadas, haciendo clic contra el plástico. Revolvería en su billetera cara y sacaría una tarjeta diferente, una de respaldo. Bien, diría ella, tratando de mantener la compostura. Usa esta. Otra pasada. Otro pitido. Esta vez el silencio que siguió sería más pesado. La asociada se vería incómoda. La molestia de Lucía se cuajaría en un pánico caliente y punzante. Esto era un asalto directo a su identidad, un ataque a los cimientos mismos de la ilusión en la que vivía. Se apartaría del mostrador buscando torpemente su teléfono. Sus manos, generalmente tan firmes para sus fotos cuidadosamente montadas, estarían temblando ligeramente. Llamaría a Carlos, su voz un susurro furioso y aterrorizado. ¿Qué está pasando? La tarjeta negra fue rechazada y la Visa Platino ambas. Habría una pausa mientras escuchaba sus excusas en el otro extremo. Un error en todo el sistema para dos bancos diferentes al mismo tiempo. Eso no tiene ningún sentido, Carlos. Solo arréglalo. Estoy parada aquí tratando de comprar una bolsa y me siento como una tonta. Colgaría su frustración momentáneamente calmada por sus garantías. Era solo un fallo, un problema temporal. Entonces su teléfono vibraría en su mano con un mensaje de texto entrante. Era de un número al que no había llamado. El mío. Lo abriría esperando una súplica, una tirada de ira, una demanda de ser recogido. Pero el mensaje en la pantalla tenía solo 4 palabras. Llegué a casa seguro. Eso era todo. Sin emoción. Sin explicación. Solo una simple declaración de hechos. Ella miraría las palabras y la sangre se drenaría de su rostro. La asociada de ventas, el bolso, la humillación pública, todo se desvanecería. La idea de un error aleatorio del sistema se evaporaría reemplazada por una certeza fría y aterradora. Esto no era un fallo. Esto era una consecuencia. Mi silencio era más fuerte que cualquier argumento que ella pudiera haber imaginado. Y en el lujo estéril y silencioso de esa tienda, mi hija sentiría el primer temblor de los cimientos de su mundo comenzando a agrietarse. Los documentos fueron firmados, notariados y presentados ante el secretario de la ciudad antes del almuerzo. Las nuevas cerraduras en mi casa se sentían sólidas y finales. La primera fase del plan estaba completa. El tablero estaba puesto. El siguiente movimiento no era mío, sino de Lucía. Y tal como Roberto había predicho ella, caminó directamente hacia la trampa que su propia arrogancia había tendido. Imagino que regresó al ático tarde esa tarde. Habría estado agotada por un día de frustración, las tarjetas de crédito rechazadas y mi mensaje de texto corto y frío, repitiéndose en su mente. Probablemente estaba buscando pelea armada con indignación justa y lista para confrontar al padre que se había atrevido a incomodarla. Probablemente pensó que me encontraría adentro esperando y que unas pocas acusaciones bien dirigidas y llorosas serían suficientes para hacerme retroceder, para restaurar su acceso, para disculparme. Se acercó a la pesada puerta pulida de su hogar, un lugar que consideraba tanto parte de ella como su propio nombre, y se preparó para afirmar su propiedad. La llave se deslizó en la cerradura con su suavidad habitual. Ella habría girado su muñeca con la titularidad casual de alguien a quien nunca se le ha negado la entrada a una puerta. Pero esta vez el mecanismo no cedió. La llave se detuvo golpeando una obstrucción sólida e inmóvil. Su primera reacción habría sido simple confusión. Sacaría la llave, la examinaría como si fuera el componente defectuoso y la deslizaría de nuevo. De nuevo no giraría. La cerradura ya no era suya para comandar. La confusión se cuajaría entonces en molestia. Presionaría el timbre no solo una vez, sino en una serie de ráfagas cortas e impacientes,
el sonido resonando débilmente desde dentro del apartamento silencioso. Papá gritaría o vuela con voz aguda. «Sé que estás ahí. Esto no es gracioso. Abre la puerta». Solo el silencio respondería a un silencio profundo e indiferente que parecía burlarse de ella. La molestia comenzaría ahora a escalar a ira real. Abandonaría el timbre y usaría su puño golpeando al principio, luego aporreando la madera sólida. El sonido sería fuerte y feo en el pasillo silencioso y alfombrado del edificio de lujo. Su perfecta compostura, la que curaba tan cuidadosamente para su audiencia en línea, se estaría rompiendo. Su cabello podría caer en su cara, sus mejillas sonrojadas, con una mezcla de ira y un sentimiento nuevo y desconocido impotencia. «Papá, abre esta puerta ahora mismo», gritaría los últimos vestigios de control escapándose. Ella era una reina golpeando las puertas de un castillo que ya no reconocía su autoridad. La puerta, por supuesto, no cedería, ya no era solo una puerta. Era una declaración. Finalmente, agotada y sin aliento, se detendría. Apoyando su frente contra la madera fría, trataría de recuperar el aliento, su mente corriendo. Y es entonces cuando lo vería. No habría sido obvio al principio. Era una sola hoja de papel doblada cuidadosamente en tercios y pegada a la puerta a la altura de los ojos con un pequeño y preciso trozo de cinta. No era una nota casual. Era oficial. La vista de eso le enviaría una nueva sacudida, un pico frío de pavor real que cortaba su ira caliente. Con una mano temblorosa arrancaría el papel de la puerta. Era un documento formal, impreso en papel pesado con marca de agua. El membrete en la parte superior decía: «Del bufete de abogados de Roberto Vargas». Su aliento se atraparía en su garganta. Desdoblaría el papel. Sus ojos lucharían por dar sentido al denso lenguaje legal. Palabras y frases saltarían hacia ella. Aviso de transferencia de título. Revocación de todos los derechos de uso y ocupación permisivos. Efectivo inmediatamente. Pero estos eran solo los términos técnicos para un hecho simple y brutal. Entonces, sus ojos caerían sobre la cláusula central, el corazón del documento, la explicación de la cerradura silenciosa y la puerta inquebrantable. Era el nuevo propietario legal de la propiedad, la entidad ante la cual ella había sido tan completa y absolutamente reemplazada. El nombre estaba impreso en una fuente clara, negrita e ineludible. El fideicomiso, en memoria de Elena. Ella leería el nombre una vez, luego 2 veces. El papel temblaría en sus manos. Esto no era un castigo. Esto era un borrado. No solo había sido bloqueada de una propiedad, había sido eliminada de un legado. En su lugar en el centro mismo de la vida que había reclamado para sí misma, estaba la memoria de la madre a la que no había honrado. Parada allí en el pasillo silencioso bajo la fría iluminación empotrada con una llave sin valor, en una mano y una verdad legal inquebrantable en la otra, mi hija finalmente entendería. Esto no era un juego. Esto no era una negociación. Esto era un muro. Y ella estaba afuera. El aviso legal no era una solicitud de conversación. Era la conversación. Era el principio, el medio y el final de la única discusión que yo estaba dispuesto a tener. Sabía lo que vendría después. El shock daría paso a la ira, y la ira se cuajaría en un intento frenético y desesperado por recuperar el control. Estaba sentado en mi sillón, un libro abierto en mi regazo cuando el primer temblor de su pánico llegó a mi tranquila sala. Mi teléfono estaba en la pequeña mesa de madera a mi lado, colocado boca abajo. Había apagado el timbre. No quería escuchar su voz, ni siquiera el tono sintetizado asignado a ella. La primera llamada se anunció como un zumbido agudo y enojado contra la madera. La vibración fue una intrusión discordante en la paz de la noche. No me moví, ni siquiera lo miré. Simplemente lo sabía. La pantalla oculta de mi vista estaría iluminada con su nombre. Un momento de silencio siguió mientras la llamada iba al correo de voz. Luego, casi inmediatamente, el zumbido comenzó de nuevo. Y de nuevo.
Era un latido frenético e irregular, el pulso frenético de un mundo lanzado al caos. A través de los huecos en el zumbido, mi propia casa permanecía serena. El reloj de abuelo en el pasillo dio la hora a sus tonos profundos y resonantes, una medida de un tipo diferente de tiempo. Un tiempo más lento y deliberado. Tomé un sorbo de mi té. El calor de la taza de cerámica era una presencia reconfortante y sólida en mis manos. Afuera una lluvia ligera comenzó a caer golpeando suavemente contra los cristales de las ventanas. El teléfono, sin embargo, estaba en medio de un huracán. El zumbido se detuvo y fue reemplazado por una serie de vibraciones rápidas y sucesivas, señalando mensajes de texto entrantes uno tras otro, tras otro. Luego las llamadas se reanudaron. La quinta llamada se convirtió en la 10ª. Observé el teléfono mientras se estremecía en la mesa un pequeño objeto negro, poseído por la histeria de mi hija. La luz de su pantalla sangraba desde abajo, proyectando un brillo pulsante y urgente en la madera pulida. Esta era la parte del proceso que había temido, sin embargo me sentía extrañamente desapegado de ella. Era como ver una tormenta rugir desde detrás de un muro grueso y protector. Su pánico, su ira, su incredulidad, nada de eso podía tocarme aquí. Había tomado mi decisión en el silencio frío y clarificador del desierto. La había formalizado en el aire tranquilo y solemne de la oficina de Roberto. Me negué a dejar que me arrastrara de nuevo al ruido. No quedaban palabras por decir. Mis acciones eran mi declaración final. La cuenta en mi cabeza continuó. La 20ª llamada se convirtió en la 30ª. El zumbido era implacable, ahora una súplica constante y desesperada por la atención que siempre había dado por sentada. Por un momento sentí un parpadeo del viejo instinto paternal, el impulso de responder, de calmar, de arreglar. Pero lo empujé lejos. Arreglar esto ya no era mi trabajo. Esta era una consecuencia que ella tenía que navegar sola. Finalmente, después de un largo bombardeo, el teléfono quedó en silencio. La quietud que siguió se sintió profunda. Pensé que tal vez la tormenta había pasado. Leí una página completa de mi libro. Luego zumbó una última vez una vibración larga y prolongada, que parecía llevar todo el peso de su desesperación. Y luego nada. El silencio se mantuvo. Después de un minuto, me estiré y levanté el teléfono. No miré los mensajes de texto ni los correos de voz. Solo miré la pantalla de bloqueo. Allí, en números pequeños y ordenados debajo de su nombre, estaba el recuento final de su intento frenético de romper mi muro. 55 llamadas perdidas. Apagué el teléfono completamente y lo coloqué de nuevo en la mesa. La lluvia continuaba golpeando contra el vidrio, lavando el mundo. Una semana de silencio había pasado. Una semana de llamadas no contestadas y textos no leídos. Era un silencio que finalmente se había vuelto tan ruidoso, tan pesado, que Lucía y Carlos ya no podían ignorarlo. No tenían más opción que responder al correo electrónico formal y no negociable de la oficina de Roberto Vargas. Un correo electrónico que no invitaba, sino que lo citaba a una reunión. Yo estaba en la sala de conferencias con Roberto 15 minutos antes. Era un espacio diseñado para carecer de personalidad. Una larga mesa de vidrio reflejaba el cielo gris y nublado. Las sillas eran de cuero negro y cromo. El aire estaba fresco y quieto. Era una habitación para contratos y conclusiones, no para familia. Sentí una extraña sensación de calma. No estaba aquí como un padre, sino como el presidente de mi propia vida presente para presenciar la ratificación de una decisión que ya se había tomado. Lucía y Carlos llegaron precisamente a tiempo. Entraron intentando proyectar un aura de autoridad ofendida. Carlos tenía la mandíbula tensa, una imitación barata de un hombre poderoso listo para la batalla. El rostro de Lucía era una máscara cuidadosamente construida de inocencia herida. Pero podía ver el miedo en sus ojos, la incertidumbre frenética que mi silencio había infundido en ellos. Se sentaron frente a nosotros, la vasta y vacía extensión de la mesa de vidrio como un abismo entre dos mundos. Antes de que Carlos pudiera lanzar su salva de apertura, Roberto puso sus manos planas sobre la mesa. Su presencia era calmada absoluta y en completo control.
Gracias por venir, dijo su voz neutral. Esta reunión no es una negociación, es una notificación. Estoy aquí para informarles de una serie de acciones legales que han sido tomadas por mi cliente, el señor José. Procederemos de manera ordenada. Deslizó un solo documento a través de la mesa. Primero, esta es una revocación de poder notarial legalmente ejecutada. A partir de las 11:15 a.m. de ayer, su autoridad para actuar en nombre del señor José en cualquier capacidad financiera ha sido terminada. Carlos arrebató el papel, sus ojos escaneándolo con una experiencia legal fingida. Lucía solo me miraba como esperando que le guiñara el ojo y le dijera que todo era una broma. Roberto continuó, su voz tan constante como un metrónomo. Deslizó un documento mucho más grueso a través del vidrio. Segundo, esta es la escritura de transferencia archivada y registrada para la propiedad ubicada en el ático B de Plaza Vista Ciudad. La propiedad ha sido transferida a un nuevo fideicomiso irrevocable. La cabeza de Carlos se levantó de golpe. No puedes hacer eso, se burló. Tenemos un interés creado en esa propiedad. La hemos estado gestionando. Roberto ni siquiera parpadeó. Se estiró hacia una carpeta separada y la abrió, en una página marcada, girándola para que Carlos la viera. Era el acuerdo original de poder notarial. Si dirige su atención al artículo 4, subsección C del documento que usted mismo aconsejó al señor José firmar, señor Thorne, notará que todos los poderes otorgados están condicionados a actuar en el mejor interés del otorgante. Creo que encontrará que abandonar a un hombre de 69 años en una carretera remota sin acceso a comida, agua o comunicación sería considerado por cualquier tribunal en este país como una violación profunda de ese deber fiduciario. Usted no tiene ningún interés creado, solo tiene un historial de negligencia grave. El rostro de Carlos se puso pálido. Había estado tan orgulloso de su astuto documento legal, y Roberto acababa de convertirlo en un arma contra él. Y sobre el tema de su gestión, dijo Roberto, su voz tomando un borde más frío. Deslizó un informe delgado con espiral a través de la mesa. Aterrizó frente a Lucía. Este es un resumen de gastos de las cuentas secundarias del señor José, en las que usted era firmante durante los últimos 18 meses. Se recargó. Incluye, entre otras cosas, 15,000 pesos para una semana en un resort, 8,002 dólares para un reloj de diseñador para el señor Thorne, 22,002 dólares para una membresía en un club de campo, y un pago mensual recurrente de 6,000 dólares, listado solo como consultoría de estilo de vida. Mi cliente no sabía que había contratado a un consultor de estilo de vida. El color se drenó del rostro de Lucía. Los números en la página eran una acusación cruda e innegable de su codicia. Los argumentos legales se perdían en ella, pero esto ella lo entendía. Su máscara cuidadosamente construida finalmente se rompió. Todos los documentos legales, todas las cifras financieras eran solo accesorios. El acto final siempre iba a ser personal. Ella volvió sus ojos llenos de lágrimas hacia mí, su voz quebrándose con tristeza practicada. Papá, susurró su voz temblando. ¿Cómo pudiste hacer esto? Después de todo, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Soy tu hija. Había estado en silencio durante toda la reunión, un espectador en la reestructuración de mi propia vida. Ahora por primera vez encontré su mirada. Sus lágrimas no me conmovieron. Eran solo otra moneda que estaba acostumbrada a gastar. No levanté la voz, no enumeré sus traiciones. Simplemente metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué una pequeña fotografía vieja, sus esquinas suavizadas con el tiempo. La deslicé a través de la mesa de vidrio. Se deslizó sobre la superficie pulida y se detuvo directamente frente a ella. Era una foto de su madre. Elena estaba parada al lado de un camino polvoriento, entrecerrando los ojos felizmente bajo el sol del desierto, con las formaciones de roca roja extendiéndose detrás de ella. Era el mismo tramo de camino donde Lucía me había dejado. Lucía miró la fotografía. Sus lágrimas fabricadas se detuvieron. El color se drenó de su rostro, dejando una palidez cerosa y enfermiza. La imagen en la mesa era un fantasma, un testigo de un crimen que ella pensaba que se había cometido en secreto. Me incliné hacia adelante solo un poco. Mi voz, cuando finalmente hablé, no estaba enojada,
No estaba triste. Era una simple declaración de hechos tan fría y clara como el vidrio entre nosotros. Tu madre, dije, nunca habría hecho esto. Dejé que las palabras colgaran en la habitación silenciosa. Lucía no podía apartar la mirada de la foto. No podía mirarme. Y su legado, añadí mi voz bajando a casi un susurro, no será explotado. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Roberto se puso de pie conmigo. La reunión había terminado. No había nada más que decir. La verdad estaba allí sobre la mesa, capturada en una fotografía descolorida más poderosa que cualquier documento legal y más final que cualquier puerta cerrada. Después de la reunión en la oficina de Roberto, no hubo más confrontaciones. No hubo llamadas telefónicas enojadas ni mensajes de texto desesperados. Solo hubo un silencio profundo y creciente. No busqué noticias de Lucía y Carlos. No lo necesitaba. Una vida construida sobre cimientos de arena no necesita un equipo de demolición. Simplemente colapsa bajo su propio peso. La historia de su nueva realidad me llegó en fragmentos, pequeñas piezas de una vida siendo desconstruida. Escuché de un primo lejano que tuvieron que dejar el apartamento corporativo temporal que habían rentado. Los imaginé no en un desalojo dramático, sino en la humillación silenciosa de cargar cajas de cartón en la parte trasera de un camión de mudanza rentado. La ropa de diseñador y la electrónica costosa se verían discordantes y fuera de lugar, contra el telón de fondo de un complejo de apartamentos suburbano monótono, con pintura descascarada y balcones anónimos. Los imaginé discutiendo su sociedad una vez unida en la búsqueda fácil de mi riqueza, ahora fracturada por la dura realidad de un presupuesto compartido. Unas semanas después, Roberto mencionó que la compañía de arrendamiento de su camioneta de lujo se había puesto en contacto. No podían localizar el vehículo. Eventualmente fue embargada no del garaje prístino de un ático en el centro, sino de un lugar de estacionamiento en la calle, en un vecindario que nunca habrían visitado antes. La imagen de ese monumento reluciente a su estatus, siendo subido a una grúa de plataforma, era un símbolo crudo. El vehículo, como su estilo de vida, había sido un alquiler, y el pago estaba vencido hacía mucho tiempo. Por una curiosidad silenciosa y persistente, una tarde miré la página de redes sociales de Lucía. Era un pueblo fantasma digital. La última publicación de hace un mes la mostraba riendo en un yate, una copa de champán en su mano. La leyenda decía, viviendo mi mejor vida. Después de eso, nada. Las actualizaciones diarias sobre comidas costosas, viajes exóticos y compras de lujo habían cesado. Su mundo curado una vez, una corriente vibrante de perfección manufacturada, era ahora un estanque estancado. Los miles de seguidores que habían admirado su vida se habían quedado en silencio, pasando al siguiente objeto brillante. Su influencia, su propia identidad, se había construido con mi dinero. Cuando el dinero desapareció, también lo hizo ella. No sentí alegría en estas imágenes, solo una tristeza profunda y duradera. No solo enfrentaban dificultades financieras, estaban enfrentando la realidad por primera vez. Estaban aprendiendo de la manera más dura posible que una vida no es lo que puedes comprar, sino lo que puedes construir. La red de seguridad que yo había proporcionado durante 38 años se había ido. Estaban en caída libre, y el suelo que se apresuraba a encontrarlos era un mundo de consecuencias, un mundo donde tienes que ganarte tu propio sustento y vivir con las decisiones que tomas. Finalmente, estaban solos, una lección que había intentado y fallado en enseñarles toda mi vida. Han pasado unos meses. Estoy parado en el ático de nuevo. Es la primera vez que vuelvo desde que cambiaron las cerraduras. Está vacío ahora. Todos los muebles de diseñador de Lucía, su arte costoso, su vida de lujo curado, ha sido removida, vendida para pagar deudas que yo ya no financiaba. Las habitaciones son vastas y silenciosas, llenas solo con la pálida luz de la tarde, entrando a través de las ventanas de piso a techo. No estoy aquí solo. Conmigo están 2 mujeres del refugio Esperanza, el albergue al que mi esposa Elena dedicó tanto de su tiempo.
Están mirando alrededor sus rostros una mezcla de asombro e incredulidad. Sostengo un juego de llaves en un anillo de plata simple. Es suyo, le digo a la directora, una mujer amable con ojos cansados y esperanzados. Un lugar seguro. Un nuevo comienzo. Eso es lo que Elena hubiera querido. Ella toma las llaves de mi mano, sus dedos cerrándose alrededor de ellas. Señor José, dice ella, su voz espesa de emoción. Esto es más que un nuevo comienzo. Para las mujeres a las que servimos este es un mundo nuevo. Después de que se van camino por las habitaciones vacías una última vez. Durante años construí un reino para mi hija pensando que eso era amor. Pero el amor no se trata de construir muros alrededor de alguien. El amor se trata de darles una base para construir por sí mismos. Fui dejado en un camino desolado, pero fue allí donde encontré mi camino de regreso. Mi legado no está en rascacielos o en los números de una cuenta. Está en la memoria de una mujer llamada Elena y en la segunda oportunidad que ahora podemos dar a aquellos que realmente lo necesitan. En cuanto a esas 55 llamadas perdidas que nunca necesité responder, mi silencio fue la respuesta más clara de todas. Deslizo la puerta de vidrio y salgo al balcón. La ciudad se extiende ante mí, un mapa vasto e intrincado de 1.000.000 de vidas diferentes. El aire es fresco y limpio a esta altura, y el rugido del tráfico abajo es solo un zumbido rítmico distante como el sonido del océano. Durante años esta vista representó la cima de la ambición de mi hija, un símbolo de una vida de exceso. Pero ahora mirándola veo algo diferente. Veo una comunidad. Veo un mundo lleno de personas simplemente tratando de encontrar su camino. Una sensación de paz se asienta sobre mí más profunda y profunda que cualquiera que haya sentido en años. No es el silencio de un hogar vacío, sino la quietud de una vida que finalmente ha sido puesta en el orden correcto. Las cuentas han sido equilibradas. El cimiento es seguro. Y por primera vez en mucho tiempo me siento verdaderamente en casa. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que hay una gran diferencia entre proveer para alguien y habilitarlo. La generosidad de José, nacida del amor de un padre, fue malinterpretada por su hija como un recurso interminable al que tenía derecho. El acto cruel de ser abandonado no fue solo una traición, sino un momento de dolorosa claridad. La lección final es que establecer límites no es un acto de castigo, sino un acto necesario de respeto propio. Nos enseña que nuestro verdadero legado no se define por lo que pasamos, sino por los valores que defendemos y la dignidad que nos negamos a entregar. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre ayudar a un ser querido y proteger tu propio respeto? Háganoslo saber en los comentarios abajo y suscríbanse para más historias que los hagan pensar.